Buenas tardes, amigos televidentes de este programa Soberanía Popular TV. Para nosotras es un súper placer volver a compartir con ustedes, como cada viernes, a través de este espacio de Teleradio América. Buenas tardes, amiga Sonia Uribe. Buenas tardes, Rosy Escoto. Para mí es también un genuino placer compartir en la tarde de hoy con todos los que nos están sintonizando. Una semana cargada de muchas noticias, de muchos eventos, tanto a nivel judicial como social aquí en la República Dominicana. Y queremos empezar este programa de hoy, pues, eh, saludando, más que felicitando, la decisión que tomara en el día de ayer jueves el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional con relación, Rosy, al caso de Yokairi Amarante. Recordemos que este caso fue la de una joven mujer que su pareja sentimental, pues porque ella no quería continuar con la relación, contrató a dos personas para que la rociaran con el temible y odiado ácido del diablo. Pues en el día de ayer se ha creado un precedente. Realmente fueron condenados a 30 años, tanto los actores como la pareja que ordenó este siniestro crimen contra esta joven. Y es realmente de mucha satisfacción, porque anteriormente, aunque habíamos tenido condenas contra hechos similares, habían sido de 20, 10 años, pero ayer creo que es un hecho que va a reivindicar a las mujeres, en el sentido de que esta violencia que cada día vivimos y vemos, pues tiene sus consecuencias. Y qué lástima es lo que podemos decir, que este juicio se celebrará ahora cuando aún no está aprobado el nuevo Código Penal, en el cual las condenas por este tipo de hechos puede ser hasta de 50 años, pero ni modo, es el código que tenemos, es una condena realmente que no le va a devolver la salud física ni mental a Yokairi, pero realmente entendemos que ha aportado esta situación a que los hombres entiendan y las mujeres entiendan, porque no solamente son los hombres que cometen estos actos, que tiene una consecuencia. Y esta condena de 30 años es un gran logro de la Fiscalía del Distrito Nacional y también una excelente aplicación de la ley por parte de los magistrados que tuvieron a cargo este proceso. Definitivamente que debemos sentirnos como sociedad muy satisfechos con decisiones como tal, porque como bien señalas, si bien es cierto, esto no le va a devolver su salud mental sobre todo, porque ya ella, gracias a Dios, ha rebasado la parte, vamos a decir, física, de que está fuera de peligro, pero su salud mental no es fácil. Para una mujer, sobre todo, aunque como sabemos que para cualquier ser humano, pero para una mujer estar mutilada en las condiciones en las que ella está, no hay forma de poderle devolver esa emoción o esa condición emocional que esto provoca. No obstante, cuando ya estamos así a mitad de camino con una situación que no podemos darle atrás, de la única manera que en cierto modo nos sentimos satisfechos como sociedad y como víctima, porque todos de alguna manera nos identificamos con esta situación, es específicamente viendo una condena ejemplarizadora. Así que de igual modo, saludamos, felicitamos y estamos muy, muy, muy felices con esta decisión, porque cuando las personas pudieran pensar en voy a contratar para que me le hagan daño a una pareja en estas condiciones, pues lo estarían pensando, porque sabemos que el precedente jurídico que hay no es para que cualquiera se ponga a inventar. Así que felicidades al Ministerio Público que persiguió la condena importante y a los miembros del Poder Judicial a través de los jueces que conocieron del caso, pues imponer esta sentencia. Así que como sociedad, y lo importante, Sonia, y que debemos también felicitar es que veamos, señores, que la violencia no importa contra la mujer y en este caso tenemos que analizarlo como tal. Debemos ir erradicando esta práctica, debemos accesar a una cultura de paz y que las relaciones no son obligadas. Tenemos que entender, es una voluntad de las partes y que a veces los hombres se piensan que son dueños y señores, que la mujer es una propiedad personal y no es así. El amor inicia y el amor acaba. Es así, Rosy, pero tal y como lo estás refiriendo, pero realmente es algo siniestro,
tú tomar a una persona, hombre o mujer, y rociarle con ácido del diablo, es tú querer sepultarla en vida. Realmente es una situación bueno, dicen que lo peor quizás no es que una persona muera, sino someterla a ese eterno y constante situación de verse desfigurado, de verse con dolor y herido. Es una situación que realmente es un crimen que merece la pena máxima, como ha sido establecido por este tribunal. Nosotros entendemos que realmente todos debemos llamar una reflexión y, como tú dices, instaurar una cultura de paz, pero mucha educación también, y a veces el uno sentirse que eres propietario de una persona es lo que realmente ha conllevado a que muchos de estos actos de violencia pues se encuentren tan encriptados en nuestras sociedades, porque no, es un tema de Latinoamérica. No es un tema solamente de República Dominicana, es un hecho común en Colombia también que ocurre. Entonces se ve que es una mentalidad que debe de cambiar, que es un tema cultural y un tema de educación, que debemos todos ver. Las mujeres a veces cuando se sienten celosas cometen estos actos, los hombres cuando se sienten que se les va una posesión cometen estos actos. Entonces debemos de educarnos y entender que nosotros somos seres humanos y no podemos creer que somos propietarios o tener la posesión sobre la vida de nadie. Definitivamente. Es que terminamos esta semana con esta decisión que nos llena de muchísima satisfacción y el llamado a accesar a una cultura de paz. A ustedes, amigos televidentes, la invitación es que mantengan la sintonía, porque luego de la pausa seguiremos compartiendo con ustedes informaciones de interés novedosas en el ámbito del mundo jurídico. Así que muchísimas gracias por la sintonía, manténganla y luego de la pausa regresamos. Gracias, amigos televidentes, por mantener. Gracias por la sintonía. Y la verdad es que nosotras, pues, muy felices de compartir las novedades que vemos en el ámbito jurídico, las que creemos posibles de cumplir, las que vemos que no es tan fácil hacerlo, las que de repente pero será una queja, todo esto, cuáles son los inventos que a partir de las diversas decisiones se están tomando. Sonia, y el martes pasado, al final del día, pues vimos por todos los medios y las redes sociales la decisión del Consejo Nacional de Migración luego de una larga reunión con nuestro presidente, Luis Abinader, en donde el Consejo Nacional de Migración, integrado por el ministro de Interior y Policía, el ministro de Defensa, el ministro de Salud Pública, compartía el ministro de Interior y Policía la decisión del Consejo, estableciendo que a partir de ese momento se daba a conocer la resolución que estaba imponiendo condiciones especiales o limitando la edad de las mujeres embarazadas, las mujeres extranjeras a territorio dominicano. A ver, ¿qué opinión te merece, Sonia, esta resolución? Bueno, esa resolución, tal y como has dicho, descansa sobre las mismas disposiciones que esté de la ley 285-04 y también el reglamento de migración. Es una disposición que realmente, si nos vamos a otros países, pues sigue el mismo espíritu internacional. De hecho, las mujeres embarazadas que hacen lo que se llama el turismo de parto, en otros países van buscando ciertas ventajas en diferentes países, en las diferentes naciones donde van, para que su hijo pues adquiera la nacionalidad por el llamado jus solis. Lo que pasa es que en nuestro país, aparte de esa ventaja que le puede ofrecer, sobre todo a lo que son las parturientas extranjeras de nacionalidad haitiana, está el tema de la carga económica que representa para nosotros los dominicanos el que tantas mujeres vengan desde Haití pues a tener sus hijos en República Dominicana.
Yo realmente no es la primera vez que escuchamos que se toman decisiones en torno a precisamente a tratar de controlar ese flujo migratorio para que vengan a parir a la República Dominicana. Siempre hemos escuchado muchas quejas con relación a que los hospitales en las fronteras y también aquí en las maternidades pues se llenan de mujeres parturientas de otras nacionalidades, pero realmente es un derecho que como país tenemos. Creo, en mi opinión, que a pesar de que es un poco más de lo mismo, es una gran medida, una gran decisión que ha tomado el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, porque realmente, y lamentándolo mucho, nosotros como país, esa carga económica que nos representa, estas mujeres vengan a dar a luz a República Dominicana, pues es realmente importante. Y te comento, Rosy, no quiero dejar de comentarte, que en la misma resolución, como ocurre en casi todos los países, tanto de Europa como en Estados Unidos, donde nosotros las dominicanas a veces vamos a dar a luz, es lo mismo. Si usted tiene más de 6 meses de embarazo, usted tiene, las mismas autoridades le pueden solicitar o que demuestre que usted tiene un seguro internacional lo suficientemente, que tenga suficiente cobertura para cubrir ese parto, o que ustedes demuestren la solvencia económica en caso de que se le presente un parto en esos países, porque nadie, doctora, usted como experta en migración lo sabe, nadie llena un visado y dice, no, que yo voy a ir a dar a luz a Estados Unidos. Todas van con un tema de turismo y te toma el parto. Allá lo que pasa es que eso crea una deuda. El niño nace con una deuda. Y lo que no ocurre en República Dominicana, nosotros hemos sido muy benevolentes en ese sentido. ¿Qué le parece a usted? Sí, mira, Sonia, tú has dado, vamos a decir, el mejor ejemplo. Cuando hacemos una comparación, por ejemplo, con los Estados Unidos, las mujeres que deciden ingresar a territorio norteamericano para dar a luz y que su hijo sea y tenga el beneficio de haber nacido en los Estados Unidos y obtener una nacionalidad norteamericana distinta a la nuestra, porque huelga a resaltar que nuestras disposiciones legales, principalmente a partir de la decisión del Tribunal Constitucional, el niño que nace en territorio dominicano no es dominicano. Arrastra la nacionalidad de la madre y solamente se le da el derecho a una inscripción en la oficialía del Estado Civil en un libro de extranjería. En Estados Unidos pasa diferente. El niño sí se beneficia de la nacionalidad norteamericana, pero como bien señalas, esta nacionalidad adquirida por el hecho del jus solis, de haber nacido en territorio norteamericano, le acarrea una deuda a la madre. No importa que el padre tenga, por ejemplo, muchas veces el padre es ciudadano norteamericano, pero la madre lo que tiene es visa y decide irse a dar a luz a los Estados Unidos. Ese es un error muy grave. Y no solamente le conlleva la deuda económica, sino que le conlleva una sanción de la cancelación de su visa. Cada vez vemos menos presente esas absurdas decisiones porque ya las personas van tomando mucha conciencia. Entonces, si tú no tienes un seguro internacional y prueba de solvencia económica al momento de tú ingresar a los Estados Unidos con el ánimo de dar a luz, pues tú vas a tener que optar, porque obviamente te van a dar la atención médica, lo que ellos le llaman que te van a simplemente a dar a una atención que tú ameritas, pues las consecuencias son bastante serias, porque cuando tú vienes aquí a la República Dominicana, que tú decides ingresar a los Estados Unidos o vienes al consulado en procura del pasaporte de ese menor, pues ahí mismo tu visa queda automáticamente cancelada. Es decir, que nuestras autoridades no están haciendo nada fuera de lo normal. Es decir, que esa es la tendencia internacional y es un derecho que, como bien señalabas, está previsto en la ley. El artículo 5 dice que uno de los elementos para tú prohibir la entrada de un extranjero al territorio dominicano es que tú puedas evidenciar como Estado que se puede convertir en una carga económica. O sea, que todo extranjero tiene que justificar solvencia de que viene aquí a la República Dominicana como no residente para poder decir sobre qué base y con cuáles condiciones económicas yo llego aquí. Sí, eso es importante y también, Rosy, que todo lo que hemos hablado aquí hemos sido muy específicas con relación a los requisitos,
porque hemos visto en algunos medios que se ha reproducido la idea que hay una prohibición de entrada de las mujeres embarazadas a República Dominicana, y no es así. No es que se le prohíba entrar, es que para usted entrar a República Dominicana, si está embarazada, se le puede requerir que usted demuestre o que tiene ese seguro internacional o la solvencia económica necesaria para usted, usted poder pagar o poder tener un parto dentro de la República Dominicana. Esto es un tema, señores, meramente económico. Económico porque nosotros a veces nos quejamos mucho de las situaciones de nuestros hospitales y vemos que realmente a veces tenemos la situación de que quizás una dominicana no se le pueda dar una cama en una maternidad porque está ocupada por una extranjera. Entonces, son situaciones que nosotros que somos los contribuyentes, que somos los que estamos contribuyendo con nuestros aportes al fisco en lo que es la manutención del Estado, pues no nos queda otra que felicitar al gobierno dominicano y esperamos que en esta ocasión, por favor, real y efectivamente sea una medida que se aplique, que no intervengan otros factores, que no venga el tema diplomático o esta gran presión que a veces tenemos con el tema de los derechos humanos, que si bien es cierto, es una lástima la situación, debemos de empoderarnos de nuestras leyes y aplicarlas con todo el peso que ellas se merecen que sean aplicadas. Así es, Sonia. Y hay una parte importantísima de la resolución y es que ese seguro que se le va a exigir debe tener una vigencia que cubra la estadía completa de la persona en el territorio de la República Dominicana, es decir, que le cubra hasta el retorno a su país de origen o procedencia. Y convierten o colocan a los centros de salud que presten servicio a extranjeras no residentes que se encuentren en estado de gestación, que deberán exigirle la presentación de ese seguro de salud internacional, porque si no, esas consecuencias de no hacerlo, entonces van a ser sancionados esos centros de salud. Es decir, que están colocando a los centros de salud y debemos tener algo bastante claro, mi querida Sonia, y es que nosotros tenemos una gran carga económica y ciertamente cuando hablan de las ciudadanas extranjeras carentes de residencia en la República Dominicana que se presenten en los puertos, en los aeropuertos y en los puntos fronterizos del país en estado de gestación o que se hallen visiblemente embarazadas, es porque nosotros sabemos y no nos podemos, vamos a decir, hacer de la vista gorda de una realidad. Esto a quien más va a afectar es a nuestras mujeres vecinas del territorio de Haití, pero no es solamente de Haití que nosotros recibimos visitas en la República Dominicana de extranjeras que ocupan nuestras camas y que nos llenan de una carga económica y de un costo que para el Estado dominicano realmente debe ser evitado. Y más después que nosotros estamos inmersos en una crisis económica como la que realmente sabemos. O sea, nosotros no podemos seguir cargando cuando no podemos ni con nosotros mismos. Consecuentemente, yo también saludo esta resolución. Sí, yo creo que el gobierno está dando unos pasos muy acertados con relación a su política frente a otras naciones y hacía falta porque no podemos, como tú dices, dejar a un lado que representan una carga económica importante. Pero también, Rosy, en este mismo sentido, fue dictada una resolución en la que tiene que ver también con los trabajadores que no se encuentran debidamente documentados en el país. Esa sí me preocupa muchísimo, de verdad me preocupa enormemente por el aspecto del sector de la construcción. Esta resolución que tú compartes y que realmente también se dio a conocer ese día, es básicamente con la limitante a la contratación de extranjeros que no estén regularizados migratoriamente hablando, es decir, los extranjeros sin cumplir con los parámetros legales establecidos en la norma migratoria, es decir, personas que entran o con una visa de turista o simplemente que entran, como dicen los especialistas en migración, por los huecos, es decir, por la parte fronteriza. Entonces, a partir del martes pasado, el gobierno dispuso un plazo de 3 meses a las empresas
a los empleadores para que procedan a regular a sus trabajadores extranjeros y darle cumplimiento a la ley de migración y al reglamento de aplicación. Cuando te digo que estoy muy preocupada, porque sabemos nosotros como abogados y sobre todo los que ejercemos la materia laboral, que en el sector de la construcción, el sector de vigilantes, nosotros tenemos una gran cantidad importante de nacionales extranjeros que no tienen documentación legal en la República Dominicana. Y esta disposición dice que una vez vencido ese plazo que se ha otorgado de 3 meses a las empresas, entonces los empleadores que requieran servicios laborales de ciudadanos extranjeros tienen que velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de las normas migratorias. Entonces ahí venimos nosotros con el aspecto de qué va a pasar con esta cantidad importante que hay de nacionales extranjeros, nacionales haitianos, en estos sectores que yo estoy identificando y que le estoy compartiendo a ustedes, amigos televidentes. Y ahí venimos nosotros, seamos nosotros mismos el jurado. ¿Será posible para las empresas del área de la construcción y para las empresas del área de vigilantes y también de los nacionales venezolanos, que ciertamente todavía estamos dentro de la posibilidad de la regularización por las facilidades que ha dado nuestras autoridades dominicanas para los nacionales venezolanos, que 3 meses serán suficientes para que las empresas y los empleadores puedan proceder a regularizarse en ese sentido? Sabes que yo en ese aspecto estoy un poco más escéptica. Así como yo pienso que realmente sí podría existir un cierto control para las parturientas extranjeras. Con relación a este tema de la empleomanía, pues sí me despierta cierto escepticismo que se pueda 100% poderse aplicar esto. Mira, en el año 2007, la Dirección General de Impuestos Internos emitió una norma, la norma número 04. Esa norma vino precisamente a regular lo que eran las contrataciones de las personas indocumentadas en el sector de la construcción. Entonces, ¿qué establece esa norma? Esa norma que se encuentra vigente, y recordemos que que si bien es cierto que la DGI no tiene la potestad de legislar, ni de crear ningún tipo de cuerpo legal que sea oponible más allá de lo que las atribuciones le da la ley, no menos cierto es que es una forma de crear ciertos derechos y obligaciones. Y esta norma, la 04-2007, que te hago referencia, establece en uno de sus párrafos que precisamente los propietarios de obra, maestros, constructores, que realicen la contratación de personas documentadas o no documentadas extranjeras, tienen que pagar un 2% del impuesto sobre el ISR de la nómina que ellos presentan. Entonces, digamos que esta es una forma prácticamente de, en cierto modo, haber legalizado la contratación de indocumentados en el sector de la construcción. Pero, ¿por qué te digo que soy un poco más escéptica con esto? Pues precisamente porque su aplicación realmente conlleva muchos factores que escapan de la mano tanto de las autoridades y que tienen que ver mucho con lo que es la dinamización de la economía en República Dominicana. Pero vamos a continuar desarrollando esta idea después de la pausa que nos está requiriendo nuestro productor de manera enfática. Y le pedimos a todos los televidentes que se mantengan con nosotros, acompáñenos esta tarde, que tendremos muchos temas de interés también que seguir desarrollando con ustedes. Detrás de la pausa volvemos. Bueno, amigos, gracias por permanecer con nosotras en este día. Y como habíamos anunciado tras la pausa, pues estábamos comentando, querida Rosy, con relación a este tema de los empleados de la decisión con relación a la documentación de los empleados. Y también algo que no queremos dejar pasar es que no solamente es importante que las personas que entren a República Dominicana
se encuentra indebidamente documentada por un tema de seguridad, sino y que las empresas también se comprometan a cumplir con el tema de que sus empleados estén documentados y estén registrados. Pero también existe un aspecto en esa resolución que debemos de cuidar y de estudiar, y es que desde la promulgación del Código de Trabajo en el año 1992, existía el llamado 80-20, ese que imponía a que el 80% de los empleados dentro de una empresa tenían que ser dominicanos y el 20% restante extranjeros, y que solamente una situación realmente que no se contara con la preparación o con algo muy técnico, muy especializado, pues entonces esa regla de 80-20 podría ser violentada. Pero también vemos cómo de manera habitual esto está ocurriendo, Rosy. Y esta resolución, de una manera u otra, también viene a solicitar o a regular ese aspecto, ¿no? Así es. Y por eso vemos que según la disposición se va a involucrar al Ministerio de Trabajo a través del Departamento de Inspección, en donde van a hacer operativos de inspección de las empresas, de que también le estén dando cumplimiento a las disposiciones del 135 y siguiente en el capítulo de la nacionalización del trabajo. Ciertamente sabemos que muchísimas empresas, principalmente, y tenemos que ser reiterativos, en el ámbito de la construcción, no respetan esta disposición. Pero muchas veces también vemos que lo que nos dicen nuestros asesorados cuando le decimos no te estés contratando tanto personal haitiano, no, trata de que la mano de obra quede una gran mayoría conforme establece el código en manos de dominicanos. Ellos lo que nos justifican es que no hay mano de obra dominicana, que el dominicano no quiere trabajar en esa área, que el dominicano no se quiere esforzar tanto, y cuando hablamos de no esforzarse tanto es que no hay una correlación entre el esfuerzo con el pago, que el dominicano quiere más dinero y que más dinero implicaría más altos costos. Entonces venimos y accesamos y debemos concatenar con el principio de que a lo imposible nadie está obligado. Entonces, en ese sentido, es importante que también tenemos en esta tarde la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Tercera Sala Laboral, que recientemente y en esta semana justamente accedía a casar una decisión precisamente por el principio que acabo de decir, de que a lo imposible nadie está obligado. Y podemos decir, bueno, pues entonces hay una contradicción entre lo que el gobierno está decidiendo, diciendo de que no se contrate personal extranjero sin que estén regularizados, y la Suprema diciendo por el otro lado que lo posible nadie está obligado, y hace referencia a la imposibilidad de registrar en el sistema dominicano de la seguridad social a los extranjeros que no están regularizados migratoriamente hablando. Sí, yo estuve viendo la sentencia y realmente es una sentencia también muy innovadora y también que responde a lo que es las mismas directrices internacionales, Rosy, porque eso que estamos viviendo en República Dominicana no es nada nuevo, no es nada realmente que esté surgiendo en nuestro país. Todo esto viene porque en otros países el trabajo que los dominicanos no queremos hacer dentro de nuestro territorio, viene un extranjero y lo hace. Pero nosotros los dominicanos emigramos a otro territorio y hacemos el trabajo que ese nacional no quiere hacer. Entonces, eso es algo como que va evolutivo, es una bola de nieve que va de un país a otro. Lo que sí veo que en esa sentencia, que ciertamente a lo imposible nadie está obligado, y si yo no puedo a ti inscribirte en la TCS por el hecho de que tú no tienes una documentación que se presente, no menos cierto es que la sentencia también agota, y es interesante, que si bien la persona no está inscrita en la TCS, sí existía un seguro que la persona estaba cubierto por el seguro, o sea que la obligación que tenía el empleador de velar porque esa persona estuviera cubierta en caso de un tema de accidente, un tema de que la persona tuviera una enfermedad, pues pudiera con un seguro un seguro privado, pues poder hacer uso de lo que es el sistema de salud dominicano. Pero ciertamente nosotros tenemos una situación
y no solamente el principio de que lo imposible nadie está obligado, sino que la costumbre muchas veces hace ley, Rosy. Y aquí la situación real, en lo que es el sector construcción y el sector agrícola, es que nosotros sabemos que ese sector donde mayor número de empleados tiene son extranjeros. Y esa es una realidad que por eso cuando empezábamos a hacer el comentario, te decía que me encontraba un poco escéptica con relación al tema de la aplicación o no de esta parte de la resolución emitida por nuestro gobierno. Así es. Y Sonia, es muy importante, por ejemplo, cuando tú refieres de que al analizar la sentencia pudiste adentrarte que había en cierto modo cumplimiento de parte de la empresa de la obligación puesta a su cargo, y es que ante la imposibilidad de no poder registrar al trabajador en el sistema dominicano de la seguridad social, porque la ley es contradictoria, habla de la universalidad, pero a la misma vez habla que es una ley para dominicanos y residentes legales en la República Dominicana, es decir, que el extranjero que no está legalmente no puede ser registrado, y eso lo sabemos porque la ley no te permite registrar a un trabajador con pasaporte. Entonces, si tú no tienes una cédula otorgada por tu condición de residente legal o eres dominicano, a la empresa se le hace imposible registrarte. Ahora bien, si vemos un poquito más hacia arriba de la decisión y vemos la motivación que dio la Corte, sentencia que fue casada, la Corte habla de que cuando esa empresa contrató al trabajador sabía la condición migratoria que tenía, sabía la imposibilidad que había de no registrarlo en la seguridad social. Entonces, si tú lo contratas como extranjero, pues toma las consecuencias que te trae contratar una persona ilegal. Así dice la Corte. No obstante, la Suprema desmonta este criterio y, como bien señalas, es una tendencia internacional, por así decirlo, porque es lo que como que se va viendo como una constante de que el extranjero en su país no hace las cosas que realmente hace cuando se va en condición de migrante o de inmigrante a otros países. Entonces, nuestra ley 87-01 no permite registrar a los extranjeros irregulares. Entonces, ¿qué cumplimiento le estaba dando la empresa en cierto modo a la ley? Bueno, le tenía un escenario menos gravoso al trabajador, porque lo tenía registrado en un seguro privado que le tiene cobertura de salud. Pero viene el aspecto de lo otro. ¿Qué pasa con tu fondo de pensiones? ¿Qué pasa con el accidente laboral? Porque si bien es cierto, te va a dar una cobertura de salud, pero si el trabajador tiene una incapacidad permanente, una discapacidad como consecuencia de un accidente de trabajo, pues esa persona se quedó en el aire. Entonces, ahí es donde viene que ciertamente en lo que yo sí estoy de acuerdo y pienso que es urgente, que nuestra norma debe ser modificada y abrir un poco, por ejemplo, a la flexibilización que vaya de la mano con estas nuevas disposiciones de que no se contraten extranjeros en condición de irregularidad migratoria. Sí, pero yo creo, Rosy, que alguna solución hay que buscar, porque la realidad se nos impone. Y recordemos que las leyes deben responder a la realidad y la realidad no, y la realidad a las leyes. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos de velar por tener un cuerpo legislativo que realmente se encuentre acorde con nuestra situación. Entonces, estamos claros que en República Dominicana hay ciertos sectores que van a necesitar de una manera u otra una flexibilización con relación al tema de los inmigrantes. Nosotros tenemos una ley de inversión extranjera, por ejemplo, que crea un sistema de inversión que es bastante interesante. Realmente una persona, ya claro, es otro nivel de migrantes. Estamos hablando de una persona que viene a aportar a la economía, pero independientemente de eso, se creó un sistema para que esas personas pudieran ingresar de manera más fácil al país. Y yo pienso y realmente creo que va a haber que flexibilizar ese punto. Porque si no, ¿qué va a pasar con el tema de la construcción? ¿Qué va a pasar con el tema de la agricultura? Entonces, va a venir una situación precaria, va a venir una necesidad inminente y el gobierno tiene que responder a eso, sin apartarse de lo que es la legalidad, porque no estamos diciendo que lo hagamos de manera ilegal, pero sí flexibilizar o agilizar o buscar la forma en que esas personas que vayan a ingresar al territorio dominicano, pues tengan, no sé, un documento único, que se le entregue algo que le permita circular y poder hacer la labor que se está haciendo, como ocurre en otros países.
En otros países existen documentos diferentes de identificación. Te dan a ti un permiso, como yo le llamo, una cédula de trabajo, te dan una cédula de identificación única. Temporal de trabajo, Permiso temporal. Cosas así que te permiten ingresar de manera legal. Porque jamás estamos abogando por la ilegalidad, no estamos haciendo eso. Pero sí de ser realista y entender que como país nosotros sí necesitamos realmente la mano de obra extranjera. Sí, y uno de los puntos que establecía el ministro de Interior y Policía, él decía que era tiempo de poner orden en casa y que nosotros hemos estado incumpliendo la norma, dándole la espalda a la ley por muchos años y que llegó el momento de poder cumplirla y de deber cumplirla. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, nuestra normativa migratoria, Sonia, es muy cerrada. Nosotros tenemos, así como somos de país, que somos con mucha apertura a recibir turistas, así somos de cerrado en el aspecto de la permanencia. Y esa es la parte que yo entiendo que amerita una flexibilización y una modificación. Un extranjero que ingresa a la República Dominicana en condición de turista no puede regularizarse desde la República Dominicana. No. No puede, porque la única vía que tiene es volver a su país de origen, buscar un visado con los fines de residente o con fines de trabajo, como una NM1, cuando desde aquí pudiera haber cierta flexibilización, porque peor es que se encuentre en condición de ilegal. Si tú le facilitas la vida a las personas, tú estás aquí ya en República Dominicana, tú entraste como turista, pero tú decidiste quedarte. Puede haber algunas opciones, por ejemplo, esa que tú presentas, en el sentido de un permiso temporal de trabajo que, si bien es cierto, no te dé permanencia, pero te permite estar regular y permite a tu empleador cumplir con la norma, con la ley de seguridad social, y que no haya una competencia tan importante entre la mano de obra dominicana y la mano de obra extranjera. ¿Por qué? Porque los costos laborales para un extranjero serían los mismos que para un dominicano y el empleador no optaría por tener que contratar un extranjero porque les representa menos costo, porque no lo inscribo en la seguridad social, porque el dominicano yo no tengo cómo justificar cómo no ponerlo en la seguridad social. Entonces no me acojo a la decisión de la Suprema que a lo imposible nadie está obligado, porque tengo un trabajador que tiene un permiso y con ese permiso lo puedo registrar. Sí, Rosy, pero precisamente por lo que tú estás diciendo es que nosotros queremos abogar, porque es que tiene que haber una revisión del cuerpo, del cuerpo legal que nosotros nos estamos ahora mismo rigiendo. Y era lo que decía, las leyes deben de responder a nuestra realidad social, a nuestro contexto. Entonces ya hay leyes que realmente tienen que ir evolucionando. En otros países ha ocurrido lo mismo. El tema migratorio no es un tema lamentablemente que vaya a cesar, pero nosotros, ¿por qué? Porque estamos en constante movimiento. Nosotros como dominicanos nos movemos a otras ciudades. Extranjeros vienen a República Dominicana. Entonces ya no podemos tener un sistema tan cerrado en el cual realmente no vamos a aplicar la norma. Bueno, tenemos que ver cuál es nuestra realidad económica. Económicamente, República Dominicana necesita el desarrollo del sector construcción, del sector agrícola. Entonces, para ese sector, como ocurre en otros sitios, en Canadá, por ejemplo, en Canadá a ti te dicen exactamente qué tipo de personas son las que tienen mayor posibilidad de poder emigrar, de poder tener un permiso de trabajo, dependiendo de las necesidades como sociedad que se tenga. Entonces, a eso es que tenemos que abogar, pero realmente la ley no tiene distinción en materia migratoria, la ley se aplica de manera generalizada, pero sí debemos nosotros de ver qué es como país, qué es lo que necesitamos y tratar de suplir esas necesidades que tenemos mediante modificaciones legislativas. Tenemos un Congreso muy activo. Entiendo que debe de ser propuesto una mayor apertura en el término migratorio, sobre todo para que se continúe desarrollando el sector de la construcción y el sector agrícola en nuestro país. Así es. Y aprovechando para saludar a nuestra querida compañera Marilis Durán, que no nos acompaña en esta tarde porque le dimos la tarde libre para que atendiera otros compromisos.
Recuerdo que cuando estuvimos hablando de esta decisión, ella comentaba que hay una parte que es muy importante a tomar en cuenta y es que tenemos que garantizar los puestos de trabajo para nuestros dominicanos. En esta oportunidad, en donde nosotros sabemos que hay una importante pérdida de empleo. Entonces, esto es una decisión que el gobierno está viendo todas las aristas que afectan, que los extranjeros están llegando aquí a la República Dominicana y están teniendo mucho más facilidades para ingresar a puestos de trabajo, poniéndosela un poco más difícil para que podamos, que los puestos de trabajo sean ocupados por nuestros dominicanos. Y así evitar esa fuga de cerebro, Rosy, que eso se vio en los años 80, pero ahora mismo, en la actualidad, nuestros jóvenes que se van a estudiar fuera o que están viviendo fuera, ven oportunidades fuera de República Dominicana con muchísimo talento y se están quedando en otros países. Yo veía en estos días, en días pasados, veía una persona que le pedía a la MESID que esos jóvenes que se fueran becados del país, pues que tuvieran el retorno, que devolvieran a República Dominicana lo que la República Dominicana a esos becados le daba. Y yo me pongo a pensar, ¿existe aquí en República Dominicana ese espacio para que esos jóvenes talentos retornen y puedan desarrollarse? Entonces, son aspectos que debemos de cuidar también. Y ciertamente en eso tiene toda la razón nuestra querida Marilis en ese punto. Rosy, y continuando porque creo que es un programa muy positivo el de hoy, ¿verdad? Porque nosotros estamos felices con muchas decisiones que ha tomado el Estado Dominicano, estamos felices con muchas decisiones que ha tomado nuestra Suprema Corte de Justicia, y también continuando con este estado de felicidad que tenemos en el día de hoy, pues vamos a hablar también, ¿por qué no?, de la circular que emitió la Dirección General de Impuestos Internos el pasado 23 de septiembre, en donde se retoman nuevamente los planes de facilidad para las deudas tributarias. Así es, nosotros debemos ver, como tú dices, con beneplácito todas estas decisiones, que realmente es buscando la vuelta a que frente a las situaciones que tenemos, Sonia, porque no es un secreto para nadie, estamos en medio de una crisis, mucha pérdida de empleos, muchos impuestos que hay que flexibilizar. Entonces ya en los últimos minutos que nos quedan, porque ya nos quedan 2 minutos para terminar, pues compartir con nuestros televidentes esas facilidades para que puedan accesar a ella a través de esta disposición de la DGI. Bueno, todo el que nosotros como contribuyentes recordamos que en el 2015, si no me equivoco, tengo la notica por aquí, en el 2019, se emitió una circular donde realmente se le daban, y siempre ha existido eso, esa potestad que tenía la administración, el de poder hacer facilidades para el pago de las deudas tributarias. Eso se había parado a raíz de la ley 4620, que creaba un sistema transitorio de regulación especial para aquellas personas que tuvieran deudas que no habían presentado o que quisieran transparentar su situación. Ahora, nuevamente, que es una decisión excelente por parte de la DGI, se vuelve a emitir la circular donde se retoma las disposiciones de esta circular del año 2019 y existen facilidades de pago para deudas tributarias de 2 maneras, para aquellas que existían antes del año 2017 y para aquellas que se dieron después del 2017, es decir, durante el 2018 al 2020. ¿Qué significa esto? Que si usted, amable televidente, tiene una deuda con la DGI y esta fue antes del año 2017, si realiza un pago único de esa deuda, pues entonces el 100% de los recargos van a ser eliminados. Y también, si se acoge un acuerdo de pago de 6 cuotas, entonces es el 60%, y si es de 12 cuotas, el 40%. Esta era una facultad que tenía la DGI. ¿Cuál es la importancia de esta circular? Que realmente ya está establecido y ese criterio discrecional que existía en que si te ponía un 50, un 40, un 60, mediante la aplicación de esta circular, pues entonces se hace ya de manera automática. Si la deuda es después del año 2018 y hasta el 2020, porque la del 2021 obviamente no van a aplicar, pues también se van a beneficiar de un descuento con relación a esos intereses moratorios que son muchas veces tan altos.
eso va a aplicar de manera inmediata. Si la deuda es de menos de 10 millones de pesos, eso se podrá hacer directamente en la administración local ante su representante. Y si ya por escala va creciendo, es de 10 millones a 20 millones de pesos, pues es una facultad de la subdirección de facilitación y servicio. Y si ya es de más de 20 millones de pesos, pues del director de la DGI. Pero entendemos que quizás, a menos que usted sea un gran contribuyente, lo que se podrán beneficiar de esta circular, pues va a ser la mayoría de los contribuyentes que tienen deudas pendientes con la DGI y que quizás por ese monto tan alto de moratorio, pues se resientan a su pago. Es una oportunidad, como muchas de las que ha dado la DGI, realmente acorde con lo que son los principios económicos que tenemos. Aprovechar. Así es que, amigos televidentes, nosotros llegamos ya al final del programa, deseándoles a todos un feliz fin de semana y siempre, siempre, siempre agradecerle por la sintonía. Sonia, llegamos al final. Feliz fin de semana, amiga, para ti. Saludos a Marily y que todos pasen un día, lo que le queda del viernes y todo el fin de semana muy felices. Feliz resto de la semana.